Buenas tardes. En principio quisiera agradecer la oportunidad de estar presente con ustedes a la organización del evento que está siendo realizado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y representantes del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, agradecer a los representantes del BID por el aporte en la coordinación del evento y también por promover que proyectos como estos se desarrollen y lleguen a concluirse. A lo largo de todo este programa Procemer, que ha sido desarrollado también en colaboración con el Gobierno de Canadá, se han desarrollado diversos estudios. Yo desde dentro del Ministerio puedo ver que hay diversos estudios y bueno, esto es una muestra de los estudios que nosotros estamos utilizando para desarrollar nueva normativa y toma de decisiones según corresponda. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el de redes eléctricas inteligentes y generación distribuida. La presentación va a tener un poco este esquema. Primero vamos a revisar los antecedentes y después identificar la motivación del estudio que ha sido promovido a través de Procemer y cuáles son las principales propuestas que estos estudios de este estudio se deriva. Vamos a ver posteriormente que el estudio finalmente concluye en la necesidad de desarrollar un reglamento de generación distribuida que, como muchos de ustedes saben, ya ha sido prepublicado, y conversar un poco acerca de los próximos pasos. Bueno, en principio hablarles de la generación distribuida es traer de referente la política energética nacional. ¿Por qué? Porque desde la política energética nacional ya se cuenta, digamos, con un lineamiento enfocado al desarrollo de energía diversificada con énfasis en fuentes renovables. Vemos que existe el objetivo 1, que es contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. En esta tienen diversos lineamientos en los cuales ya se expresa de manera explícita la necesidad de promover el uso de energía, promover el uso intensivo y eficiente de las fuentes de energía, en las que también se menciona a la generación distribuida. Y en el objetivo 4 se tiene el lineamiento lograr la automatización de la oferta y manejo de la demanda a través de sistemas tecnológicos inteligentes. Entonces, es desde, digamos, estos lineamientos de política nacional que el Estado busca promover este tipo de tecnologías. Como saben, la primera, digamos, mención a generación distribuida apareció con la ley 28832, en donde se mencionaba que la generación distribuida era aquella unidad de generación que estaba directamente conectada a una red de distribución. Sin más ni menos, sin mayores, digamos, detalles o características, más que se refiere a una unidad de generación. Asimismo, en la ley vemos que el concepto de generador está contemplando a aquel que tiene o es titular de una concesión o una autorización de generación. Entonces, estos pequeños detalles son muy importantes porque al final vemos que al desarrollar la norma se tiene que tener muy presente cuál es el alcance de cada uno de estas definiciones, a fin que la nueva norma pueda recoger, digamos, algunas restricciones de las definiciones de la ley, de esta ley, ¿no? Bueno, la segunda parte viene con el decreto legislativo 1221, ¿no?, que es la ley que busca mejorar la regulación de la distribución. En esta ley ya se menciona a los usuarios del servicio público de electricidad, básicamente los usuarios regulados que van a participar también, van a dejar de ser consumidores para volverse prosumidores, es decir, van a tener capacidad para generar su propia energía e incorporarla en el sistema.
Entonces, vemos que la primera parte, que es la 28832, y la segunda parte, que es el DL 1221, se complementan en el sentido que incorporan nuevos mecanismos para poder desarrollar la generación en la distribución. Básicamente lo que busca este cuadro es explicar cuál es la situación actual o la situación de generación, transmisión y distribución clásica que se tiene dentro del sistema eléctrico, y vemos cómo esta se va adecuando de tal forma que en la distribución ya aparecen nuevos elementos, como por ejemplo vemos ahí, nuevas unidades de generación ya incorporadas directamente a la distribución y que no pasan por las líneas de transmisión. Asimismo vemos también la capacidad de que los usuarios del servicio eléctrico puedan incorporar también las unidades de generación directamente e incorporar los flujos de energía al sistema, ¿no? Que es básicamente la parte B. El detalle de la parte B la podemos ver en este gráfico, en donde vemos, por ejemplo, que en esta situación, en la primera situación, en la situación A, la energía es recibida a través de paneles fotovoltaicos y es trasladada al interior del hogar en corriente continua y es después transformada a corriente alterna para abastecer la demanda de suministro en el hogar, y aquella carga que no es satisfecha con esta generación solar es cubierta por la energía que viene del sistema eléctrico. Entonces vemos aquí el primer mecanismo en el cual se puede utilizar la energía con el uso del sistema fotovoltaico directamente. Ahora, pero puede darse también la situación en la cual la energía generada con los paneles fotovoltaicos es suficiente para poder abastecer la demanda interna. En este sentido, se genera el mecanismo en el cual el consumidor incorpora su energía al sistema, de tal forma que lo que se tiene aquí es un sistema que debe funcionar en dos sentidos, o sea, no solamente para inyección directa desde la transmisión o la distribución al hogar o al usuario, sino también del usuario en el sentido contrario. Y finalmente en el C podemos ver una situación en la cual el consumidor no genera energía y la energía que consume es producida del sistema, ¿no? Entonces, es importante que todo este mecanismo que se está desarrollando, que se viene impulsando a través de las tendencias internacionales, esté adecuadamente regulada. ¿Por qué? Porque es necesario que se identifique cuáles son, digamos, los mecanismos que van a permitir que esta incorporación de nuevos agentes en el mercado se realice de manera adecuada. Entonces, aquí se ve una oportunidad en el sentido de que si yo tengo un panel solar, puedo incorporar energía en el día porque soy autosuficiente, y en la noche puedo consumir una energía del sistema, ¿no? Y teniendo en cuenta, digamos, los precios de la noche y del día. Bueno, ante esta necesidad de regular y la necesidad que deriva de la propia regulación de la normativa, es que se requieren reglamentos que permitan el funcionamiento de estos sistemas. Entonces, el estudio que se realiza con Procemer, que es el denominado Propuestas de Marco Normativo para el Desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, básicamente se justifica por la disposición normativa.
Entonces, un poco para ver los tiempos, el contrato se firmó en el 2016 y la finalización del estudio llegó a abril del 2018. Y la empresa que realizó, la consultora que realizó el estudio es EDF International. Bueno, el estudio muestra un sistema, una metodología que pasa por estas fases, básicamente un diagnóstico de la situación actual, donde se ve un análisis de la situación, de nuestra normativa. Después se establece cuáles son los lineamientos, las líneas de acción que tiene que desarrollarse. Se determina el trabajo en los sistemas de redes inteligentes y la generación distribuida principalmente. Revisan también otras realidades y se desarrollan cuáles son los aspectos técnicos regulatorios, bases. Se establece una hoja de ruta y finalmente la difusión. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar, las fases del estudio, qué actividades se realizaron durante su elaboración, su ejecución. Entonces, en la parte de redes eléctricas inteligentes, el estudio determina la importancia que tiene el tomar en cuenta las tendencias internacionales. Es decir, hoy en día pasamos de tecnologías netamente eléctricas a que estas tecnologías netamente eléctricas sean fusionadas con tecnologías de la información. Esto en simultáneo con la tendencia de generación distribuida. En este cuadro, por ejemplo, se tienen ahí algunas unidades de generación incorporadas directamente en la red de distribución. Tenemos la integración de energías renovables, también la tendencia a generar sistemas de almacenamiento de electricidad, la necesidad de planificar la red y la optimización del mantenimiento a través de sistemas inteligentes. Hoy en día en la red de distribución, y ya esto está siendo, digamos, encaminado a través del Ministerio de Energía y Minas, la utilización o el impulso al vehículo eléctrico, que también forma parte de este sistema inteligente en la red, el despliegue y operación del sistema de contadores inteligentes que permitan optimizar la gestión de las empresas distribuidoras, el monitoreo y control de las redes de media tensión y baja tensión. Bueno, esta es, digamos, la tendencia. Como ven, el tratamiento de esta temática es ver el tema de manera fragmentada e integral a la vez, en el sentido que cada uno de estos componentes van a ser, digamos, más eficiente en conjunto al sistema. Respecto a este tema, el estudio recomendó llevar a cabo proyectos pilotos representativos y también, de acuerdo a los resultados que estos proyectos pilotos deriven, se puedan establecer especificaciones técnicas. Respecto a la generación distribuida, sí fue un poco más allá el estudio y llegó al desarrollo de una propuesta de reglamento que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, lo que decía sobre las redes eléctricas, básicamente estableció una hoja de ruta la cual definía cuál es el interés del Estado para promover estos tipos de sistemas. Proponía un cuadro normativo, revisaba el cuadro normativo en el marco del diagnóstico de la situación actual, proponía una metodología y las reglas técnicas y finalmente proponía unos casos de proyectos pilotos ya para finalizar en la adecuación a la normativa técnica revisada una vez visto cuáles son los resultados de estos proyectos. Bueno, sobre la generación distribuida, que es, digamos, uno de las conclusiones o de los contenidos más desarrollados dentro de este estudio, se puede concluir que la propuesta pasa por separar de manera explícita los conceptos
MGD y MCD, ¿no? Que se refieren a básicamente a la mediana generación distribuida y a la micro generación distribuida. Entonces, la mediana generación distribuida referida o derivada de lo que propuso la ley 28832 se refería a las unidades de generación, tal cual lo pueden hacer hoy en día, por ejemplo, las unidades de cogeneración, unidades de generación que puedan incorporarse directamente a las líneas de distribución hasta el límite que determine el reglamento. Y la micro MCD, que sería la microgeneración distribuida, referida a los usuarios, de acuerdo al ejemplo que vimos en la casa que recogía energía solar e inyectaba al sistema. Bueno, finalmente, como mencioné, el estudio de Procemer conllevó a la prepublicación del reglamento de generación distribuida a través de una resolución, la resolución ministerial 292. Entonces, en este cuadro se puede diferenciar cuáles son los tratamientos que da la norma y que finalmente se deriva en una diferenciación de la generación distribuida, ¿no? Que es lo que mencioné hace un momento. Entonces, respecto a la conexión, la ley 28832 define que es una unidad de generación que está conectada a la red de distribuidor. ¿Quién está conectado? Son los generadores o autogeneradores con título habilitante, deben tener concesión definitiva o autorización. La tecnología hidrotérmica red, o sea, cualquiera básicamente, con tal que esté conectado a la red. Y las reglas comerciales, pues los mecanismos de contratación que existen actualmente, bueno, los límites de potencia iban a ser establecidos en el reglamento. Entonces, nosotros en el reglamento hemos diferenciado estos dos conceptos. El otro concepto, la microgeneración, básicamente son los usuarios regulados, los que se conectan al sistema de distribución, y está enfocado a las tecnologías RER y cogeneración. Bueno, el reglamento tiene 4 títulos. Bueno, las ideas principales del reglamento es el interesado, la empresa distribuidora puede desarrollar los estudios de conexión, o SINELMIN puede emitir un pronunciamiento si no hay un acuerdo entre el interesado y la empresa. También SINELMIN puede exigir garantías y puede ejecutar estas garantías ante el no cumplimiento de los interesados, y en caso que se requieran adecuar los sistemas de distribución, el interesado en la conexión podría o debería asumir el costo adicional. Igualmente, en la mediana generación se define que la empresa distribuidora sea la que coordine la operación de esta mediana generación distribuida, y que la mediana generación distribuida podrá vender la energía que produzca directamente y se deberá determinar su potencia y energías firmes, ¿no? El tratamiento de esto está enfocado, como decía, a una mediana generación distribuida. No obstante, para la microgeneración distribuida la lógica es la misma, pero con las restricciones que se tiene como usuario. El estudio de conexión es realizado siempre por la empresa distribuidora, el pago lo hace el interesado. En caso que se requieran inversiones adicionales, las asume el interesado, y el interesado paga a la empresa distribuidora un cargo de conexión. Bueno, esto es un poco más de las ideas principales. Una vez publicado el reglamento, ¿qué es lo que pasó? Nosotros como ministerio hemos recibido más de 50 comunicados y con más de 300 observaciones. Ya, las observaciones van en diversa índole, son de diversa temática. Principalmente están relacionadas a las funciones que se le otorga o se le atribuye a la empresa distribuidora dentro de este marco jurídico.
también aspectos técnicos relacionados a la incorporación de esta generación distribuida. Después, los procedimientos para la compra de energía inyectada, etcétera. Nosotros como Estado estamos coordinando entre entidades para poder llevar a cabo o desarrollar este reglamento tomando en cuenta las observaciones y comentarios recibidos. ¿Ya? Y respecto a los Smart Grid, estamos coordinando con algunas empresas estatales para llevar adelante proyectos pilotos. Bueno, pues nada, eso es lo que les quería contar ahora. Gracias. Muchas gracias, señor Miranda.